Muy buenos días, amadísima familia. Familia que es la Iglesia de Cristo Los Geranios, tanto presencial como virtual, sean bienvenidos. Estamos nosotros en un tiempo muy especial. Nos acercamos cada semana a conmemorar un año más de la entrega que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Y creo que es justo analizarlo y analizar las razones que Dios tuvo para prometernos un Salvador, porque nosotros somos pecadores y para que nosotros fuéramos redimidos de la muerte eterna. Dios quiso venir a este mundo porque el mundo por sí solo no podía autorrestituirse a la imagen y semejanza de Dios con la que nos creó, porque se distorsionó cuando el pecado entró en este mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y hay una palabra que está implicada en esta acción divina como principal para que ocurriera ese despliegue de misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Y se trata de el arrepentimiento. En esta mañana vamos a estar tocando el punto de que el Señor, nuestro Dios, nos llama a arrepentirnos. Este es tan importante para el hombre que Dios tuvo que enviar a su Hijo, es decir, Dios venir al mundo en persona para hacernos comprender su importancia y también predicarnos las buenas nuevas de la salvación, es decir, nos vino a brindar la oportunidad de librarnos de la condenación eterna luego del arrepentimiento. Si comenzamos con el concepto de esta palabra, diríamos que el arrepentimiento es reconocer que hemos obrado mal, pero no quedarse con solo ese reconocimiento, sino que consiste en un cambio de manera de pensar, y esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Un cambio en nuestro corazón que nos lleva a tener una nueva perspectiva, pero desde el punto de vista de Dios. Cuando nosotros tenemos una perspectiva humana, las cosas son diferentes. Pero para el Señor no significa solamente, como habíamos dicho, el reconocer, sino el apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias. En esta mañana, Señor, y cada día que nos has regalado la vida, Señor, estamos conscientes de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu palabra de corrección, Señor, para nuestras vidas. Gracias por hacer el viaje desde el cielo a la tierra, Señor, para hacernos entender el camino y que sin arrepentimiento va a ser imposible que tengamos una nueva vida, la que tú planificaste, Señor, para cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias en esta mañana, porque tus misericordias son infinitas, Señor, y son nuevas cada día, porque somos tan pecadores, Señor, que necesitamos cada día de tu perdón. Te adoramos, Padre, y te damos las gracias. En tus santas manos ponemos la vida de cada persona que está aquí presente en este culto de adoración, como también las personas que nos están viendo de manera virtual y las que posteriormente se enlazarán a esta señal. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las circunstancias que yo quería entender dentro de mi práctica en la iglesia tradicional, antes de llegar a Cristo, estoy hablando de la iglesia católica, era esa actitud de gozo tras recibir los sacramentos
en esa iglesia. Y era la confesión de pecados al prelado que la residía, porque nosotros íbamos al confesionario a confesar nuestros pecados y debíamos cumplir una penitencia impuesta. Pero para el mismo acto de la confesión no sabía de qué manera hacerlo. Hasta inventaba pecados. Notaba que las personas que me antecedían tardaban bastante en el confesionario y la mayoría de mis compañeros teníamos el mismo problema. Algunos llevábamos por escrito en un papelito algunos pecados reales o inventados. Al salir y cumplir la penitencia sentíamos un gozo, pero ese gozo no duraba mucho tiempo, porque era como si una madre de familia se pone a organizar la casa y tiene todo limpio, todo en orden, e invitar a todos a que vuelvan a desordenarla porque está en orden. Yo no sentía ningún sentido, o sea, no había sentido, no sentía ninguna cosa importante al hacer esto. Y bueno, yo cumplía, y creo que la mayoría lo hemos hecho por cumplir, sin entender realmente lo que era acercarse verdaderamente a Dios. Dentro del cristianismo ocurre algo parecido. Tenemos tanta evidencia de que habemos millones de cristianos que acudimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y no pasa mucho tiempo para estar nuevamente frente a Dios pidiendo perdón por el mismo pecado. Y nos causa frustración, porque vemos de verdad que vamos con sinceridad ante el Señor y volvemos a reincidir una y otra vez. Es por ello que necesitamos llegar a la verdad mismo de lo que es el arrepentimiento, para poder entender y para poder avanzar en nuestra vida cristiana, porque no podemos quedarnos estancadas. Las plantas nos dan un ejemplo. Se siembra, nacen, crecen, dan fruto. Y los cristianos muchas de las veces nacemos y nos estancamos y no crecemos realmente. No alcanzamos la madurez a la talla de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es nuestra meta. Debemos estar seguros de que como Dios quiere que lo hagamos, así es como debemos hacerlo. Y quizá hemos dicho: Señor, lo lamento por tanto, porque yo pequé, lo siento mucho, de un modo superficial. Y hasta le hemos prometido no volver a hacerlo, pero en realidad dentro de nuestro corazón sabíamos que lo volveríamos a hacer. Pero, ¿por qué no tenemos éxito en nuestros propósitos? Y llegamos hasta apoyarnos inclusive en la palabra de Dios. Por ejemplo, yendo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermoso! Si esta palabra es de Dios, ¿por qué no nos funciona? Y vamos a ir a Lucas capítulo 24, versos del 44 al 49. Estamos en el último tiempo de Jesús con sus discípulos, y lo relata la Escritura. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, adivinen qué, el arrepentimiento. Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. El mensaje dado por nuestro Señor a sus apóstoles es llamar a todos al arrepentimiento para el perdón de pecados, contando con la ayuda del Espíritu Santo para respaldar y ayudarnos a hacerlo correctamente, este trabajo espiritual dentro de cada uno de nosotros. Si empezamos a analizar minuciosamente, empecemos por entender en qué consiste el arrepentimiento. Entonces vemos que podemos llamar arrepentimiento al reconocimiento de nuestros pecados con un dolor piadoso y la decisión de cambiar nuestra dirección. Si nosotros hemos estado yendo por el camino equivocado, dar la vuelta e ir en el sentido contrario. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es solo sentirse mal por nuestro pecado o sentir dolor por nuestro pecado, porque esto va mucho más allá de tener remordimiento por el pecado contra Dios. Es mucho más que sentimientos, porque los sentimientos, recordemos que cambian. Algunas personas podemos sentirnos muy mal al conocer las consecuencias o porque alguien nos descubrió. Y por supuesto que a más de vergüenza, a lo mejor debe asumir las consecuencias de su pecado. Y es sabido que no nos vamos a sentir bien. Por eso Adán y Eva se taparon sus desnudeces porque habían pecado. La misma cosa nos pasa a nosotros. Tapamos, queremos hacer maldades, pero quedar como buenas personas. Porque eso menoscaba nuestra imagen. Se desdibuja nuestro prestigio, pero estas son solo razones mundanas y egoístas. Alrededor de nosotros mismos cuidamos esta identidad nuestra. Esto no es sentir pesar por el pecado. Esto no es el arrepentimiento. Bíblicamente, arrepentimiento, ya lo dijimos, quiere decir darse la vuelta y cambiar de dirección. Si tomamos en cuenta que hemos pecado, nos duele ese pecado y cambiamos de parecer, el arrepentimiento se manifiesta por un cambio de nuestra mente, por un cambio de nuestro corazón, y vamos en otra dirección, que se manifieste en un cambio de comportamiento. Es por eso que el dolor, el pesar, el remordimiento por algo que hemos hecho carecen de valor si no es acompañado de un cambio. Es entonces una condición indispensable un cambio de mentalidad respecto a Cristo, acerca de nuestras vidas, y debemos entender que necesitamos ese cambio para ir sintiéndonos hijos de Dios, para saber que estamos subiendo un escalón más hacia la imitación de nuestro Señor. Es lo que va a hacer que reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Porque un pecado no es solamente contra un ser humano. Lo pecamos primero contra Dios. A Él le estamos ofendiendo. Dios quiere que la gente tenga un cambio, ya que si vivimos en el pecado,
en desobediencia, que no es otra cosa que orgullo y rebeldía, esto nos va a llevar a la destrucción. Dios sabe y nos hace saber también a nosotros las consecuencias del pecado, y el arrepentimiento es el primer paso para cambiar nuestra condición y comportamiento. Ahora sí podemos entender por qué, al sentirnos culpables de pecado, vamos ante el Señor una y otra vez a pedir perdón por el mismo pecado. Pecado es porque nuestro arrepentimiento está incompleto. Si solo voy y digo, reconociendo lo que he hecho, es un arrepentimiento incompleto. Nosotros compartimos nuestras vidas con no creyentes y veamos la diferencia del arrepentimiento entre creyentes y no creyentes. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos llama al arrepentimiento, y a todos. Jesús dijo también que no ha venido al mundo por los justos, sino por los pecadores, para que tengan arrepentimiento. Y es necesario entender en este punto que fe, salvación y arrepentimiento, que en nosotros puede tener un distinto significado. En los tiempos de Jesús todo esto era entendido junto. Entonces, Dios no llama a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, porque es necesario que los pecadores tengamos un cambio de dirección en nuestras vidas, por la fe puesta en Jesucristo para salvación. Allí vamos entendiendo. Arrepentimiento, fe, salvación. En el Evangelio de Juan no aparece en ningún momento la palabra arrepentimiento, por una sola razón. Porque está el arrepentimiento entendido dentro de la palabra fe. Es decir, que fe y arrepentimiento se contienen el uno en el otro. Si tenemos fe verdadera, tendremos arrepentimiento verdadero. Otro ejemplo es Juan 3:16. Este es un buen ejemplo. Si lo citamos completo, en ningún momento leemos la palabra arrepentimiento. Repasemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no hay la palabra arrepentimiento. Esto es porque creer y tener arrepentimiento van juntos. No podemos aspirar a tener salvación sin arrepentirnos, ni fe en Jesucristo sin arrepentimiento. Una de las manifestaciones externas de lo que pasa internamente en nosotros es, por ejemplo, el bautismo. En sí, el bautismo como rito no nos va a dar la salvación. El bautismo es un símbolo de que hemos decidido morir a nuestra vida pecaminosa. Hemos sido sepultados con Cristo y ahora nos levantamos para vivir en una dirección distinta a la que antes llevábamos. Hay un cambio. Y por ello que en la ceremonia del bautismo debe haber la sumersión al nuevo creyente en agua, que significa la sepultura al viejo hombre, y cuando se levanta significa la resurrección hacia una nueva vida del creyente, que ya es un creyente obediente a la palabra de Dios. Entonces, si de verdad hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Salvador, hemos aceptado que es el único camino al Padre, si aceptamos que hemos pecado contra Él, que entendemos que Él es nuestro juez y que le vamos a rendir cuentas, y entendemos quién es Él. Lamento mi pecado porque he ido contra Él y contra mí. Sí, esto es arrepentimiento verdadero. Tendremos allí un cambio verdadero.
Cuando continuamos en el análisis, veremos que necesitamos confesar a Dios nuestros pecados. Y tenemos el concepto correcto de confesión. Confesión quiere decir estar de acuerdo con Dios respecto al pecado. ¿Qué piensa Dios de lo que yo he hecho? Es decir, que digo y pienso lo que piensa Dios acerca de nuestro pecado. Este sí es reconocimiento sincero y debe conllevar al arrepentimiento. Pues si vemos al pecado como Dios lo ve, está mal en nuestro juicio. Nosotros podemos pasar por alto, pero si vemos con la perspectiva de Dios, esto está mal. Esto nos lleva a asumir las consecuencias que nos pueden destruir. Por lo que, si va en contra nuestra, ¿qué esperamos para hacer frente a nuestro pecado y descartar de nuestras vidas? Lo correcto es alejarse, es abandonar esa práctica destructiva. Mucho más si me encuentro como cabeza de mi hogar y mi pecado alcanza a mis hijos con los que convivo y estoy llamado a dar buen ejemplo. Y no se trata de ir ante nuestro Señor a repetir palabras huecas que dicen lo que hemos hecho y hasta reforzarlas con la palabra de Dios en el sentido de que Dios nos va a perdonar. Esto no es suficiente, porque estaríamos haciendo el mismo papel que hemos descrito en esta mañana cuando éramos niños y nos acercábamos al confesionario sin saber lo que hacíamos. No entendíamos lo que hacíamos y nos íbamos sin remordimiento, sin lamentarlo, de verdad. Algo parecido a hacer lo siguiente: Señor, lo siento tanto por haber pecado, pero tú eres Dios y dices que cuando te confesamos tu pecado tú eres fiel y eres justo para perdonarme. Gracias por el perdón, amén. Y eso es todo. Así no son las cosas. Ese tipo de confesión es demasiado superficial, demasiado carnal. No fue verdadero. Confesar nuestra culpa a Dios va poco más allá de decirle a Dios lo que hemos hecho. Tengamos presente que confesar es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. No vayamos ante el Señor sin pensar profundamente en lo abominable que es para Dios el pecado. Fue tan abominable que el Señor, cuando vio a Jesucristo en la cruz cargando con todo nuestro pecado, apartó su vista de Él. Y por eso el Señor dijo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado es abominación para Dios. Dios es santo y no podemos olvidar esta circunstancia para acercarnos con pies sucios, con alma sucia delante de Él. Dios odia el pecado por las consecuencias que tiene sobre nosotros, porque nos ama. Es como cuando una madre cuida a su hijito de que no coja un cuchillo porque sabe que es peligroso para su vida. Él no sabe manejar y puede lastimarse. Así Dios nos cuida del pecado porque nos ama. Nosotros no fuimos hechos para ser castigados por el pecado. Y repito, Dios abomina el pecado. Una confesión genuina es llegar a Dios pensando igual que Él sobre nuestro pecado, reconociendo que ese pecado cometido le ofende a Él, nos daña a nosotros. Es pedirle de todo corazón que nos ayude a sacar ese pecado tan difícil de erradicar de nuestras vidas. Esto incluye la decisión, mi voluntad de alejarme de esa abominación.
Eso sí es arrepentimiento completo, porque el arrepentimiento inicia con el reconocimiento de nuestra condición de pecadores, continúa con una confesión verdadera e incluye el propósito de cambio de dirección en nuestra conducta, teniendo presente que Dios no va a permitir una tentación superior a las que las fuerzas humanas no puedan tolerar. Sí podemos rebatirle a la tentación. Dios nos ha puesto un espíritu de valentía, de manera que no tenemos ningún pretexto para decir no puedo. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ha convencido de pecado. Nos hace ver que Cristo es nuestra justicia. Hemos sido justificados por Cristo ante el Padre por el sacrificio de Él en la cruz, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea completo, y todos enfrentaremos el juicio de Dios. Y para los que creemos en Cristo, tenemos reservado un regalo ofrecido por nuestro Dios misericordioso. Adivinen qué es ese regalo. Nuestro abogado frente al Padre es Jesucristo. Él mismo que dio su vida en la cruz, Él nos va a defender ante el Padre por nuestros pecados. El arrepentimiento es en realidad tomar voluntariamente la decisión de darle la espalda al pecado. Asumimos esa santa responsabilidad de sacar el pecado con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque cada uno que hemos ido a los pies de Cristo tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí mismo. El cuidado de nuestra vida de creyente implica estar pendientes de nuestra conducta, y en cuanto sintamos que nos hemos desviado del camino de Dios, debemos arrepentirnos de inmediato de verdad. Ahora sabemos que estamos en una guerra continua contra el pecado, y el confrontar con el pecado no es un acto plástico, superficial. Debo ver mi pecado como lo ve Dios, abominarlo como Dios lo abomina, entendiendo por abominación que nos produce náusea. Y entender que si veo ese pecado con la mente de Dios, es mucho más dañino para mi vida de lo que veo yo con mis propios ojos o con los ojos de otras personas humanas. Si no vemos de ese modo, vamos a repetir una y otra vez por qué no tengo la convicción de que es malo para mí. Por eso es que no tenemos la suficiente victoria cuando peleamos contra el pecado. Sabemos ahora por qué no tenemos esa satisfacción de cambiar. Porque nuestros arrepentimientos han sido banales, han sido huecos. Ahora si nosotros, con el conocimiento que hemos obtenido esta mañana, nos arrepentimos de verdad con una confesión genuina, ¿puede significar acaso que el enemigo ya nos va a respetar y no va a volver a atacarnos? La respuesta es no. ¿Podemos volver a fallarle a Dios? La respuesta es sí. Pero nos volvemos a arrepentir verdaderamente, con verdadera confesión y el propósito de alejarnos del pecado. El engaño del pecado es convencernos de que el pecado no nos va a hacer daño a nosotros. Y pone en la mente del pecador argumentos tales como: todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? U otra posición: a los otros por tontitos les va mal, a ti no. Y eso no es así. Pero uno de los más fuertes argumentos para no apartarnos del pecado verdaderamente es porque disfrutamos del pecado. Si soy chismosa, me gusta el chisme.
Si me gusta la pornografía, disfruto de ella. Si me gusta hacer planes para hacer daño a las personas, disfruto de ver en problemas a las personas. La disyuntiva en este caso no es si Dios puede librarnos del pecado. La disyuntiva es si nosotros tomamos la decisión de apartarnos y no volver a pecar. Porque nos gusta. Cuando nosotros notemos, como cristianos, que estamos cayendo nuevamente en las garras del engaño, lo mejor que podemos hacer es apartarnos de inmediato, sin permitir que se posesione de nuevo en nuestra vida ese pecado. Debe haber entonces la decisión firme de alejarnos del pecado de una manera definitiva. Y, si es posible, siendo verdaderos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, sabernos que sí somos hijos de Dios, contando con el Espíritu Santo que mora en nosotros desde que hemos tomado la decisión de seguirle. Si alguien no entendió, yo repito la prédica. ¿Hemos entendido? Amén. Amén. Con la nueva tecnología, ahora podemos simplemente poner un tema en el internet y sacar una prédica completa. La diferencia acá es que es palabra directa de Dios a través de nuestra pastora, que ninguna inteligencia artificial puede cambiar y no puede llegar con un mensaje lleno de vida y de tantas verdades que nosotros necesitamos. Les amamos mucho, queridos hermanos. Como siempre, mandarles un abrazo muy fuerte de manera virtual, los que están aquí de manera presencial. Aquí estaba viendo que estaban unas abejitas pululando por las flores. Todo eso nos llena de bendición aquí. Queremos que tengan una excelente y bendecida semana. El día de hoy se realiza el debate para la futura presidencia. Esperamos que Dios controle ese debate y que todo salga bien. Amados hermanos, les amamos mucho. Les esperamos la próxima semana, 10 de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.